Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a proceder a hablar sobre el sacramento del matrimonio. Como ya bien todos saben, hemos estado hablando en los últimos live, en los últimos videos, sobre los sacramentos. Entonces, hoy vamos a proceder a hablar sobre el matrimonio. Para nosotros los católicos, el matrimonio es una alianza de amor indisoluble. O sea, es una alianza entre hombre y mujer, y esta alianza o este sacramento, como la misma palabra lo dice, no se puede disolver así, como si fuera cualquier cosa, como si fuera, digámoslo, algo hecho por el hombre. O sea, sabemos que cualquier contrato realizado pues por nosotros los hombres puede disolverse de forma muy fácil y hasta rápida, no hay ningún problema. Pero en lo espiritual no es así. El sacramento del matrimonio es un sacramento, o mejor dicho, es una alianza con esa pareja que se hace ante Dios. Es algo que se realiza ante Dios y no hay forma de disolverse, ¿correcto? No existe una separación en este sacramento. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que esta alianza de amor, porque debemos de tener presente que al ser de amor es voluntario, esta alianza es entre un hombre y una mujer bautizados, y este sacramento está instituido por Cristo mismo, que refleja el amor y entrega total de Él a su iglesia. A través de este sacramento, los esposos reciben la gracia de Dios para cumplir los fines y exigencias de la vida conyugal. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a pasar a ver los elementos y fines esenciales de este sacramento. Uno de los elementos esenciales, lógicamente, son los mismos ministros de este sacramento. ¿Quiénes son? Pues los mismos esposos. Los propios cónyuges son los ministros inmediatos de este sacramento al expresar su consentimiento y donación mutua de por vida. Bueno, el sacerdote o testigo cualificado de la iglesia simplemente atestigua su alianza en nombre de la Santa Iglesia Católica, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que el sacerdote no solamente lo atestigua, de hecho el sacerdote es quien da la bendición, es el representante de Dios que, además de dar esta bendición y ser quien precede el sacramento de la Eucaristía, que dentro de esta es que se da pues esta alianza de amor indisoluble, o sea, este sacramento de matrimonio se realiza dentro de la Eucaristía. El sacerdote, justamente, además de él personalmente ser el testigo, a su vez él, al ser representante de Dios aquí en la tierra, en el momento de la Eucaristía, pues es el mismo, es como tener en cuenta o presente que como si fuera el mismo Dios quien está allí presente, también atestiguándolo y además administrando esa bendición de este sacramento. Porque se dice pues que estos son simplemente los testigos de dicha alianza, porque a diferencia de lo que muchos creen, sobre todo pues personas que no se han casado lógicamente, en la Iglesia Católica no se da un tratamiento a este sacramento como si fuera algo mundano.
O sea, no es que usted va y firma un papel y listo. O sea, si fuera así, pues simplemente en los respectivos despachos parroquiales, entonces irían los cónyuges, firmarían y listo. No sería necesario la Eucaristía, no sería pues necesario preparación, ni todo el proceso que lleva y conlleva pues a este fin. No, no es así. No es simplemente firmar un documento, porque de hecho quienes saben de esto pues saben muy bien que no se firma nada. ¿Correcto? Para que lo tengan presente. Para el matrimonio no se firma absolutamente ningún documento, porque es que el documento no es el que determina esta alianza, este sacramento. Esta alianza o este sacramento lo determina la bendición que imparte el sacerdote, que a su vez es una bendición divina para este sacramento. Entonces, por ejemplo, cuando la pareja se va a casar, puede estar atenta. En ningún momento tiene que firmar ningún documento, dado que por ejemplo, si tiene que hacer algún proceso o algún papeleo antes de, normalmente es porque había algo pendiente. O sea, como ya dije antes, es para esas personas que tienen los sacramentos pues de iniciación cristiana. Correcto. Entonces, solamente esas personas que tienen todos los sacramentos completos y sin error de la iniciación cristiana son los que pueden llevar a cabo este sacramento. Entonces, si en algún momento de ese proceso firman algo, es consecuencia de ese mismo proceso, pero no directamente del matrimonio como tal. Una vez se tenga todo en regla y la fecha y pues todo esté listo, desde ese momento puede analizar, las personas pues que ya se han casado podrán atestiguarlo. Yo asumo pues que todos los procesos son iguales en todas las parroquias. Entonces, por lo menos en mi parroquia, en mi jurisdicción, es así. Pueden todas las parejas casadas atestiguar esto y desmentirme si quieren, pero desde el momento en que se lleva a cabo la manifestación de querer casarse y se hace pues los cursillos y la entrevista con el sacerdote, hasta el momento del matrimonio, luego de que se acaba la Eucaristía del matrimonio, no se firma nada que diga tal persona con tal persona, bajo este documento se van a casar o se comprometen a. No, eso no ocurre. Justamente porque ese es uno de los elementos y fines esenciales, que es un vínculo espiritual. Así como Jesús se entregó por su iglesia y lógicamente Jesús no tuvo que llenar ninguna papelería, de la misma forma nosotros al casarnos también nos estamos entregando mutuamente a nuestras parejas, a nuestros cónyuges, y ante la iglesia, en este caso ante la iglesia católica, no se firma ningún documento. Solo al final, luego de finalizado y culminado el matrimonio, ahí sí se firma un acta, que es el acta de testigos y el acta pues de los cónyuges, pero es un acta manifestando y dejando pues como pruebas. Pues ya sabemos cómo están las cosas de hoy en día, que ya no se puede confiar en la palabra de nadie. Entonces efectivamente la iglesia necesita dejar la constancia de que el acto sí se llevó a cabo, y ellos necesitan dejar la constancia ahí. ¿Por qué? Porque ya luego si la pareja, si los cónyuges necesitan ir a hacer algún documento legal o legalizarlo en las notarías,
pues la iglesia tiene que tener esa constancia de que efectivamente y que ciertamente ese acto se llevó a cabo. Pero esa acta que se firma después de celebrado el sacramento no es algo vinculante en el sentido espiritual del sacramento, ¿correcto? De hecho, aquí hago un paréntesis porque recuerdo que hace tiempo, hace años, una sectaria me dijo que le parecía absurdo el matrimonio en la Iglesia Católica, según ella, porque para ella el matrimonio en la iglesia no era válido debido a que de todos modos, así se casaran, tenían que ir a una notaría. Eso es totalmente falso. De hecho, yo llevo más de un año con el sacramento del matrimonio, o sea, casado, pero no he tenido la obligación de ir a una notaría para que nada quede legal. No, el sacramento está ahí. Y creo que hay muchas parejas que han celebrado este sacramento y no han tenido la necesidad de ir a ninguna notaría. ¿Por qué? Porque es que el hecho de ir a una notaría para dejar constancia del acta y sacar el registro del matrimonio notariado, eso es un tema legal, pero de cada país. Es un tema legal, pero del Estado, porque el Estado tiene pues eso controlado y también sirve para otros fines. Pero no quiere decir que si no se hace ese proceso legal, entonces no sirve el matrimonio o que queda anulado. No, eso es totalmente falso. ¿Correcto? Entonces, ya que recordé pues lo que decía o lo que dijo pues esa sectaria, es totalmente falso. Ese tema es para los temas legales. Eso de ir a la notaría, si lo quiere hacer la pareja, lo puede hacer, pero justamente para los temas legales, porque para muchos procesos, muchas cosas pues de este índole, se tiene que, se tiene que sacar esa constancia por notaría, ya que lo de la iglesia no le sirve al Estado. Entonces por eso es que se hace ese trámite, pero no porque el matrimonio no sea válido, eso es totalmente falso. Bueno, ya cierro el paréntesis. Continuando con el tema del sacramento del matrimonio, debemos de tener presente que este es un consentimiento mutuo, es muy importante eso es algo voluntario de ambas partes. Por ejemplo, en el rito del matrimonio, pues podemos ver que siempre el sacerdote ahí, estando las dos personas por los que van a contraer el matrimonio, solos en la parte de adelante, alejados del resto de las personas, siempre el sacerdote pregunta si ellos van voluntariamente, o sea, le pregunta a cada uno, usted X, o el nombre pues de la persona, viene voluntariamente a contraer el matrimonio. Le pregunta a uno, si dice que sí, continúa con el otro, si dice que sí, pues se continúa con el rito para ya terminarse pues de celebrar el sacramento. Pero si alguna de las dos personas llegara a decir que no, automáticamente el sacerdote está obligado a parar. El sacerdote está obligado entonces a no continuar y no se llevaría a cabo eso, porque justamente por eso se presentan nulidades. Más adelante, al final del video, del en vivo, explicaré el tema de las nulidades, que es algo que utilizan mucho las personas casadas pues por la Iglesia Católica para que el matrimonio les quede nulo. Entonces, eso lo voy a pasar a explicar más adelante, porque eso es muy delicado. Como decía un sacerdote, no recuerdo quién, un sacerdote decía que efectivamente las personas, las parejas pueden engañar a la Iglesia Católica, pueden engañar a cualquier persona acá, pero a Dios no se le engaña. Y con el tema de las nulidades, donde efectivamente puede darse por nulo un matrimonio, las personas recurren a eso
para engañar, pensando que así efectivamente queda nulo el matrimonio, engañando pues a los obispos, a la Iglesia Católica, pero no saben, no se enteran, no tienen en cuenta que eso solamente la Iglesia lo da partiendo de la base del buen criterio de las personas que expongan eso, pero no queriendo decir que efectivamente ese sacramento está nulo ante Dios, porque es que el compromiso se hizo ante Dios, no ante ninguna persona, ¿correcto? Entonces, como decía, o sea, el consentimiento mutuo de crear este vínculo sagrado garantizado por la fidelidad de Dios mismo, ojo, garantizado por la fidelidad de Dios mismo, que es el único e indisoluble. El divorcio contradice el plan divino, ojo, eso es muy importante tenerlo presente. Dentro de la Iglesia Católica no existe el divorcio. Y la poligamia es incompatible con esta unidad, la poligamia es incompatible con este sacramento, claro está, no puede haber infidelidad, porque es que el sacramento del matrimonio es un vínculo espiritual y voluntario, por el cual una persona se entrega a otra, y cuando una persona se entrega a otra en este sacramento dentro de la Iglesia Católica, lo está manifestando ante Dios mismo y está aceptando que estará con esa persona hasta el fin de los días, o sea, como lo dice el mismo sacerdote en ese momento, hasta que la muerte lo separe. Este sacramento es indisoluble, correcto, por lo tanto no existe el divorcio, porque así como lo dice la Biblia, dejan de ser dos personas para ser una sola, y una sola, espiritualmente pues hablando, una sola no puede dividirse. Entonces no existe eso del divorcio, para que lo tengan presente y ojo con eso. Vamos a hablar de los fines principales del matrimonio, o sea, los propósitos esenciales del matrimonio son el bien de los cónyuges. Cada uno se da, se dona y cada uno tiene que dar el 100%. No es que uno va a dar 50% y el otro 50%, no. Cada uno se da y se dona al 100%, de forma tal que estén compenetrados y estén unidos y, como la misma palabra lo dice, sean uno solo. Y para eso se tienen que donar del todo, al 100%. Y también el fin principal de este sacramento es la procreación y educación de los hijos. Yo escuchaba a un sacerdote hablando sobre Santa Brígida, que Santa Brígida es una santa mística, y que ella decía que Dios juzgará a las personas no solamente pues por lo que ya conocemos por sus obras, sino que si esas personas tuvieron hijos, también serán juzgados por eso, por la crianza o la educación que se le dio a esos hijos. Así que ojo, de hecho yo escuchaba a este, para mí, santo sacerdote exorcista Carlos Cancelado, que en la visión que tuvo la señora, no recuerdo el nombre de la señora, que le manifestó y le contó toda la historia a él, que en esa visión ella veía en el infierno a los hijos de los malos padres y que estos hijos arrastraban a esos padres. O sea, no es que usted o no es que la pareja va a procrear y ya, que va a engendrar y ya, y listo. No, a esos hijos, esas criaturas que se trajo al mundo, hay que educarlas según el cristianismo, según la santa y sana doctrina de la Iglesia Católica, porque también de eso Dios nos pedirá cuentas, porque es que una persona que se extravíe, Dios va a tener en cuenta absolutamente todo. O sea,
Dios es un Dios misericordioso y justo. Y si una persona se extravió por culpa de los padres que le dieron un mal ejemplo, que no lo supieron guiar por el buen camino espiritual y por todos estos factores, Dios no solamente, si esa persona se condena, Dios no le va a tener en cuenta únicamente eso, porque Dios al ser un juez justo sabe muy bien que acarrea muchas otras cosas y que muchos factores influyeron, entre ellos la familia, principalmente los padres. Y si los padres tuvieron culpa de eso, también van a pagar por la mala crianza de esos hijos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No es que sea solamente procrear por procrear y listo. Cuando se tiene un hijo, eso es un tema muy delicado. Ahora vamos a pasar a ver los requisitos clave sobre el sacramento del matrimonio. Tal como informé anteriormente, se requiere, primero que todo, la voluntad de ambas partes, de ambas personas, ¿correcto? O sea, este es un sacramento que debe celebrarse de forma voluntaria, al igual pues que todos los demás. Eso es completamente claro. Debe de, debe de tenerse presente también que ambos cónyuges, ambas personas que van a contraer este sacramento, deben de estar bautizados, lógicamente, con todo el tema de la iniciación cristiana en el catolicismo. O sea, no solamente basta que sea bautizado, también las personas, cada uno, tuvo que o tiene que tener el sacramento de la confirmación. ¿Y eso qué quiere decir? Que al tener el sacramento de la confirmación, pues claramente tiene que tener también la primera comunión, haberse confesado, o sea, todo esto, con solamente el sacramento de la confirmación ya conlleva pues a todos los demás sacramentos, que son pues los de iniciación cristiana. Ante el sacerdote y los testigos, pues debe de ser consentimiento libre. No debe de existir ningún impedimento eclesiástico, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto de impedimento eclesiástico? Que no puede ser ninguno de los dos. Puede tener un matrimonio anterior que no esté anulado. Ya el tema de la anulación lo toqué brevemente ahora. Al finalizar, pues lo toco a profundidad de cómo se presenta esta nulidad, para que lo tengan presente, que no es tan deportivamente como muchos creen. La nulidad realmente no existe a no ser que sea 100% verídica las razones que al final expondré. La pareja, otro pues de los requisitos es que la pareja tiene previamente que haber recibido la preparación de los cursos prematrimoniales. Esto se realiza respectivamente en cada diócesis y dependiendo pues si la diócesis es demasiado grande, o sea, si la ciudad es demasiado grande, la misma diócesis abre la posibilidad de que otras, digámoslo así, otras parroquias en los diferentes puntos cardinales tengan esa facultad de dictar estos cursos prematrimoniales, ¿correcto? Normalmente es un fin de semana. Pues la verdad, eso es una autonomía de cada diócesis. Hay algunas diócesis que lo hacen en un mes, o sea, cada fin de semana, una vez, unas horas, y hay otras que es algo como que muy intensivo, que lo hacen todo un fin de semana. Todo el fin de semana lo hacen, solamente uno.
y ya quedaría listo. Eso ya es autonomía pues de cada uno. Esos son los requisitos pues que normalmente se requiere para celebrar este sacramento. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que dice el magisterio a través del catecismo de la Iglesia Católica conjuntamente con la Biblia. Normalmente pasaré a dar pues las citas. Por tema de tiempo pues ya cada uno podrá verificar las citas bíblicas que se estén dando. Pero ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica en su catecismo? Todo este tema es tratado desde el numeral 1601, lo pueden leer detenidamente cada uno. Nosotros vamos a tratar solamente unos numerales específicos. Por ejemplo, lo que dice el numeral 1601 es que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, como ya lo expliqué antes, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. ¿Qué quiere decir este numeral? Lo que ya habíamos expuesto antes, que el matrimonio por el mismo Cristo Jesús fue elevado a sacramento. De hecho, los mismos fariseos, cuando intentaban tentar a Jesús con este tema de qué se debía hacer con una mujer que había sido adúltera, el mismo Jesús tocaba el tema del matrimonio como algo muy sagrado, donde los fariseos le decían entonces que si debían apedrear lo que se hacía. Jesús dijo que no, que eso lo instituyó Moisés, pero justamente porque ellos eran de corazón duro. Pero el mismo Jesús decía, pero desde el principio de la creación no era así, que un hombre se unía a una mujer y así permanecían. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica dice que este sacramento es indisoluble, porque el mismo Cristo dijo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Siempre que Jesús trataba o le hacían tocar este tema de las uniones o del matrimonio, Jesús era firme en toda esta cuestión. Ahora pasamos a ver lo que dice el numeral 1652. Los numerales que estoy tocando los extraigo porque tocan temas muy importantes para hoy en día, principalmente con todas estas ideologías, que eso es otra cosa que se toca ahí en el numeral 1601 y en los demás. Este sacramento es único y exclusivamente entre hombre y mujer, ¿correcto? ¿Por qué? Porque además de que es una entrega mutua al 100%, además de que se vuelven uno solo y que son un complemento, el fin de este sacramento es que los cónyuges procreen y que a esta prole le den continuidad la fe, o sea, que la fe siga siendo transmitida de generación en generación. De hecho, Dios resalta y recalca mucho este tema y lo dignifica tanto, dado que Él comparte, más adelante lo vamos a ver en los otros numerales, Dios comparte con nosotros, con la humanidad, ese tema de la creación. Sabemos muy bien que Dios crea, pero nosotros, los seres humanos, compartimos con Él ese don, ese misterio de procrear, traer a este mundo más vida, cosa que ninguna otra criatura
de Dios, hablándolo pues espiritualmente, ninguna otra criatura de Dios puede hacer, ningún ángel puede procrear ni crear. Lógicamente los demonios tampoco procrean ni crean. Nosotros somos tal vez por eso pues los demonios tenían y tienen mucha envidia, y por eso todo el tema del aborto, dado que somos los únicos partícipes de ese gran y misterioso don, cosa que ellos no pueden hacer. Ahora pasando al numeral 1652, dice: por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ella son coronados como su culminación, tal como le dice Génesis 48:1. Me había adelantado un poco, pero esto toca pues ya lo que había dicho. Y continúa el mismo numeral: los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, esto aparece en Génesis 2:18, y que hizo desde el principio al hombre varón y mujer, queriendo comunicarle cierta participación especial con su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo: creced y multiplicaos, como lo dice en Génesis 1:28. Aquí hago un paréntesis y aquí está pues la parte que les decía, que Dios comparte con nosotros ese don. Aquí en este numeral donde dice que Él, queriendo pues comunicarnos cierta participación especial en su obra creadora, nos bendice y nos pide que nos multipliquemos. ¿Por qué? Porque solo nosotros podemos hacerlo. Las otras criaturas antes de esta creación o de este plano en el cual nosotros estamos, ninguna criatura tenía ese don ni puede realizarlo. Cierro paréntesis y continúo. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tienden a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y se enriquece su propia familia cada día más. Pasamos a ver unos numerales que son breves resumen de todo este tema del matrimonio. Por ejemplo, el numeral 1659, donde San Pablo dice, aquí se cita a Efesios 5:25, del 25 al 32. San Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Aquí en este pasaje bíblico San Pablo manifiesta, inspirado pues por el Espíritu Santo, como ya sabemos, San Pablo manifiesta que este sacramento es un misterio, al igual que el misterio de Cristo y la iglesia. ¿Por qué se le dice misterio? Porque aún a nosotros no se nos ha dado a conocer la plenitud del significado sobre Cristo y su iglesia. Sabemos muy bien que hay una iglesia militante, que somos los que estamos vivos, la iglesia triunfante, que son ya los que están en el cielo, y la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio. Pero todos a la vez formamos una sola iglesia, y es un misterio de cómo está esa unión, cómo Cristo está unido a esa iglesia. O sea, hay muchas explicaciones que nosotros podemos entender, explicaciones teológicas,
sobre esta iglesia, pero todavía no podemos vislumbrar la magnitud de todo esto, así como tampoco podemos vislumbrar ni comprender la magnitud del sacramento del matrimonio, ya que San Pablo compara a Cristo y a la iglesia con el matrimonio entre un hombre y una mujer y los llama misterio. ¿Por qué se les llama misterio? Porque humanamente, o mejor dicho, por fe, solo por fe, sabemos muy bien que, y también pues porque está en las escrituras, sabemos muy bien que si uno se casa con una persona, debe de estar solamente con esa persona y permanecer con esa persona hasta que la muerte los separe. Pero si lo pensamos con lógica, ahí es donde está el misterio. ¿Por qué? Porque se debe de hacer así. O sea, no hay ninguna explicación clara y razonable del por qué se debe de hacer así. O sea, por ejemplo, en los animales mm, pueden procrear unos con otros, no hay problema. Los, si sacáramos el tema de la teología, el tema de la fe, realmente no habría problema con que nosotros procreáramos entre sí y estuviéramos íntimamente entre sí, unos a otros, y listo. Pero justamente ese es el punto, ese es el tema. Acá la misma Sagrada Escritura lo llama misterio. ¿Por qué? Porque razonablemente, entiéndase bien lo que estoy diciendo, razonablemente no hay una explicación del por qué Dios manda que sea así, del por qué Dios manda pues que estemos en una unión, o sea, en el sagrado sacramento del matrimonio, y que permanezcamos con esa persona, unidos. Entonces, por eso aquí las mismas cartas paulinas llaman a esto sacramento, llaman a esto misterio, así como muchos otros. Ahora pues no voy a desviarme del tema, a hablar sobre los otros misterios, pero por ejemplo uno muy conocido es el misterio de la Trinidad. Se sabe que hay muchas explicaciones, muchas cosas, pero a pesar de haber muchas explicaciones, no hay forma de vislumbrar ese misterio, o sea, de humanamente comprender eso a lo, a lo que se refiere la Trinidad. Y justamente ese es el misterio, dado que en la Sagrada Escritura no se habla de Trinidad. En ninguna parte de la Biblia se habla de Trinidad. En la Biblia se mencionan las tres divinas personas, pero en ninguna parte se dice así de forma literal que estas tres personas conforman la Trinidad. O sea, la doctrina de la Trinidad, así al pie de la letra, no está en la Sagrada Escritura. Se deduce por todos los pasajes que trata sobre ellos, pero todavía no se logra comprender ni vislumbrar de forma razonable este misterio. Entonces quería pues hacer ese breve paréntesis del por qué se le llama al sacramento del matrimonio misterio, por lo menos como lo dice en Efesios 5, 25 al 32, que lo mismo San Pablo lo llama misterio. Pero así lo ordenó y lo manda Dios, y por fe lo creemos y por fe actuamos según pues el parecer divino. Continuando con lo que dice pues el catecismo católico sobre el matrimonio, leemos el 1660, que dice: la alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos entre bautizados. El matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento.
Eso es básicamente lo que decía pues el 1659. Ahora miremos el 1661. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y lo santifica en el camino de la vida eterna. El numeral ese pues no necesita explicación, creo que es muy entendible. Ahora pasamos al numeral 1662 que dice: el matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Aquí en este numeral 1662 se profundiza y se toca ese tema de la voluntad. El 1663 habla así: dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo público, en el marco de una celebración litúrgica ante el sacerdote o el testigo cualificado de la Iglesia, los testigos y la asamblea de los fieles. Pasamos por último pasamos a leer el 1665, que dice: contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges legítimos contradice el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven en esta situación no están separados de la Iglesia, pero no pueden acceder a la comunión eucarística. Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educando a sus hijos en la fe. Y ahora vamos a leer por último el numeral 1666 y luego tocamos este último numeral que leímos. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Bueno, aquí en estos dos últimos numerales, específicamente el 1665, es algo que quería tocar. Con esto cerraría sobre las nulidades del matrimonio. Tal como lo dice el mismo catecismo, los cónyuges legítimos, ahí se especifica que sean legítimos y que estén pues divorciados o separados en carne, contradice el plan de Dios. Tal como yo lo había mencionado anteriormente, existen ciertas condiciones para que un matrimonio se diga que es nulo, ¿correcto? Pero ojo, la Iglesia Católica siempre habla de la nulidad del matrimonio, mas no de separación o de divorcio. Para la Iglesia Católica no existe el divorcio, no existe la separación, solo existe la nulidad. ¿Y qué es lo que conlleva a la nulidad? Por ejemplo, una de ellas es la voluntad. Por eso siempre, hoy en día, se hacen entrevistas con las personas que van a contraer el matrimonio, dado que ese era anteriormente uno de los puntos principales, uno de los puntos con los que más las personas se acercaban a la iglesia para pedir la nulidad de este sacramento, porque decían: no, es que yo lo realicé
sin la libre voluntad, no, es que me estaban obligando y cosas así. Dado que esa persona manifestaba pues que era en contra de su voluntad, entonces efectivamente allí no hubo ningún sacramento. Pero ojo, más adelante voy a pasar a dar cuáles son los motivos, los únicos motivos pues que la iglesia aprobaría la nulidad del sacramento. Pero hay que tener presente lo siguiente, como decía al principio, esta nulidad se da o la da la Iglesia Católica en base a lo que digan esas personas, pero solo teniendo en cuenta pues la buena fe de la persona que exponga esta situación. Sin embargo, como ya leímos en los numerales del Catecismo Católico, eso no quiere decir que realmente ese sacramento esté nulo. Ahí es a lo que voy yo con decir que todo depende de la honestidad de la persona, ¿correcto? Además de que no se celebrara voluntariamente este acto, también existen otros elementos en que se puede dar la nulidad de este sacramento. Por ejemplo, anteriormente se podía decir que por la edad, que, o sea, cuando se casaban, se veía mucho pues antes, no sé si todavía, pero antes se veía mucho, que se casaban antes de, por ejemplo, las mujeres antes de los 14 años y los hombres antes de los 16. Por este tema, sí efectivamente podía solicitar la nulidad. También el tema de la impotencia, o sea, cuando el hombre no tiene capacidad física, ya sabemos pues a lo que se refiere a el tema pues de la impotencia, cuando no tiene esa capacidad para estar íntimamente con su pareja. Ahí también la mujer puede solicitar la nulidad. El, está también el tema de la disparidad de culto, o sea, cuando son de diferentes cultos. Está el tema de la consanguinidad y afinidad, o sea, que diga que, no, que requieren que se declare nulo el matrimonio porque realmente esta persona es hija por ejemplo, que la muchacha es hija del cónyuge o viceversa, o nietos, cosas así. O sea, a eso se refiere con la consanguinidad y afinidad. O también en estos casos hay un caso que es por rapto o crimen, que es cuando una persona es raptada para contraer matrimonio o secuestrada, que básicamente pues ahí se da la primera condición que sería pues en contra de la voluntad, porque lógicamente no es voluntario, y es secuestrado pues para contraer el matrimonio. O también, que esto pues es más fácil que hoy en día se den, que sea por complicidad en la muerte del cónyuge anterior. Por ejemplo, que una mujer quiere contraer matrimonio con un hombre, pero ese hombre está casado, entonces la mujer asesina o manda asesinar a la esposa de ese hombre y termina casándose con él. Y si el hombre se da cuenta luego al tiempo de que esa mujer participó o fue quien asesinó a su anterior esposa, ahí ese hombre puede solicitar la nulidad de ese matrimonio, ¿correcto? Por eso se dice que si es por participación o complicidad pues en la muerte del cónyuge anterior. Con respecto pues a los otros temas que veía anteriormente, ya básicamente eso no se da. No se da la nulidad por los otros temas por lo menos de edad, de voluntad, de impotencia, creo que tampoco.
Y definitivamente no por lo de disparidad de culto. ¿Por qué? Porque para esto se hacen cursillos y se hacen entrevistas con el sacerdote antes del matrimonio. Entonces, en estas entrevistas y en todo este proceso que hace la Iglesia Católica, ahí es cuando comienza a descartar. De hecho, antes del matrimonio, en la última entrevista que hace el sacerdote hace la entrevista a cada uno de los que van a contraer matrimonio por separado. Y, y bueno, tengo entendido que a la mujer le pregunta que si lo hace voluntariamente y bueno, le hace una serie de preguntas y lógicamente revisa la documentación para comprobar que esté en regla y que ambos estén debidamente con los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, sin esos sacramentos de la iniciación cristiana, definitivamente el matrimonio no se da. Así que por ese lado, no se da. O sea, no se da el tema de la nulidad por la disparidad de culto. Y tampoco por lo de voluntad. Porque desde la primera manifestación de querer casarse, siempre el sacerdote pregunta si es voluntario. Y en esa última entrevista, el sacerdote le pregunta al hombre si es impotente, o sea, si sexualmente sí funciona o no, porque si no funciona, entonces ya ahí se pone complejo. Normalmente se busca entonces a que eso no se lleve a cabo, o ya por temas de que ambas personas sean demasiado creyentes y que la mujer esté dispuesta a realizar entonces votos. O sea, a pesar de que esté casado, recuerde que el hecho de que esté casados no obliga a que tengan que tener sexo si ambos voluntariamente, ojo, si ambos voluntariamente deciden realizar votos de castidad. Porque los votos de castidad no solamente se dan con los sacerdotes, también se puede dar dentro de los matrimonios, pero con la voluntad de ambos. Si uno de los dos no quiere, entonces el otro se tiene que sujetar y someter. Y por eso, pues si existe por ejemplo, en el caso del hombre, si el hombre es impotente y la mujer dice que no, o tiene alguna duda o algo así, definitivamente el sacerdote no celebrará ese matrimonio, porque de ahí se desprende entonces ya el tema de la nulidad más adelante. Entonces, yo quería tocar y explicar este tema, justamente por eso, porque el tema de la nulidad se da solamente en estos casos. También existe uno, que es que uno de los cónyuges se da cuenta de una mentira grave de su pareja, de algo pues que sea muy grave. No tengo pues en este momento algún ejemplo específico, pero cuando esa persona se casó, cumple con todo lo que dije anteriormente y que fue voluntario y todo, pero luego con el pasar del tiempo se da cuenta de que le ocultaba algo, se da cuenta de una mentira muy grave. Esa persona puede también solicitar la nulidad del matrimonio. Y por último, explicaré por qué no existe en la Iglesia Católica el tema de la separación o el divorcio, porque es que la Iglesia Católica entiende que la nulidad se da, o mejor dicho, ¿qué significa para la Iglesia Católica la nulidad? La nulidad significa que ese matrimonio jamás se llevó a cabo, que ese matrimonio Dios nunca lo bendijo, que Dios esa unión nunca la bendijo y no la permitió. Eso es lo que significa la nulidad para la Iglesia Católica. No es como muchos piensan que si van y que la Iglesia aprueba la nulidad del matrimonio, entonces ya se acabó todo. No, eso no es así. Para la Iglesia Católica la nulidad es eso, dado que Dios es omnipresente, que Dios lo sabe todo,
Entonces Dios sabe muy bien qué parejas cumplen con todo, qué parejas efectivamente están ahí voluntariamente, cumplen con todos los requisitos, que no hay una mentira oculta, que, mejor dicho, Dios sabe que esas personas pueden estar ahí, pueden encontrar el matrimonio. Entonces el sacerdote, pues el sacerdote da la bendición, pero realmente es en nombre de Dios. Realmente quien está bendiciendo esa unión es el mismo Dios, ¿correcto? Por lo tanto, Dios, como lo sabe todo, y como la iglesia es de aquí, de la tierra, y la iglesia es manejada por hombres que somos limitados y no lo sabemos todo, por eso la iglesia, ante cualquier persona que le presente estas situaciones, dice, bueno, está bien, vamos a creerles, y les da la nulidad. Pero ojo, la iglesia solamente da eso como una formalidad, pero realmente ante Dios, cada persona, cada uno de nosotros, somos los que daremos cuenta de si es verdad eso o no, ¿correcto? Porque si estamos mintiendo solo para que la iglesia nos dé una nulidad, ese matrimonio sigue siendo válido ante Dios. Y con todas las personas con las que estamos adulterando nosotros y haciendo adulterar a esas otras personas. Porque así la iglesia dé algo o algún certificado de que fue nulo y ante Dios no lo es, no fue nulo, estamos cayendo en ese grave pecado, porque a Dios no se le engaña. Entonces, hasta aquí terminaríamos este tema del sacramento del matrimonio. Gracias y nos vemos a la próxima.